La primera parte del Evangelio de Marcos nos mostraba quién es Jesús, la identidad, cómo Él se da a conocer. En esta segunda parte que comenzamos a estudiar, vamos a ver cómo los discípulos percibían a Jesús. ¿Quién era Él? ¿Qué iba a suceder con Él? ¿De qué manera iba a cumplir su misión? Si usted quiere conocer la opinión de Jesús, lo invito a que siga con nosotros para un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos, capítulo 8, versículo 34. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos una vez más en su programa Lecciones de la Biblia. Nos reunimos una semana más para poder estudiar el Evangelio de Marcos. Ya estamos en la lección número 7 de esta temporada, donde vamos a hablar acerca de cómo Jesucristo les dio ciertas instrucciones, ciertas enseñanzas a sus discípulos, cómo Él les ayuda a comprender quién es Él, cómo los discípulos dan ese testimonio. Pero antes queremos saludar al pastor Oscar Lefiguala, que nuevamente, gentilmente, nos acompaña en esta semana. ¿Cómo está usted, pastor? Gracias, bien. Bueno, gracias a Dios que estamos bien, ¿no? A pesar del clima y todo, pero estamos bien. Así Gracias es. a Dios para estar con nuestros amigos. Muy bien. Para hacer inicio de este estudio, vamos a invitarlas a ustedes a inclinar el rostro para poder elevar una palabra de oración. Acompáñenos en una oración ahí en su hogar. Querido Dios, querido Padre, queremos abrir tu palabra una vez más. Queremos que tú nos hables, que tú nos instruyas, que tú nos muestres el camino para poder conocerte más. Queremos, Señor, a través del libro de Marcos, poder aprender más de Jesucristo, cómo Él vino a revelar al Padre, cómo Él vino a cumplir una misión, de manera que nosotros también podamos testificar acerca de quién es Él. Acompáñanos, Señor, en este estudio, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Pastor Oscar, la semana pasada quedamos hasta la mitad más o menos del capítulo 8 y ahí es donde justamente retomamos nuestro estudio. Esta semana Jesús se enfoca en instruir a sus discípulos respecto a ciertas cosas que ellos deben saber. Pero todo comienza con un milagro un tanto curioso, pues vamos a decirlo, porque es distinto a lo que estamos acostumbrados en cuanto a la manera en que Jesús sana. En realidad casi cada milagro es particular, ¿no? Pero este tiene una particularidad interesante, que es que cuando llega a Betsaida, ¿no? Dice el versículo 22 del capítulo 8, ¿no? Vino luego a Betsaida, le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea, escupió en sus ojos, puso sus manos sobre él y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirara. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Jesús lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Varias cosas interesantes. Primero, pareciera ser un milagro un tanto privado, ¿no? Porque le traen a alguien, él lo lleva afuera, ¿no es cierto?, para estar con él, como que no quiere que se sepa tanto, ¿no? En el medio de la aldea, del pueblo. Y luego Jesús nuevamente usa la saliva, elemento que habíamos comentado la semana anterior, y en un primer intento, por así decirlo, el milagro no se concreta del todo, sino que
comienza a ver algo, pero no de una manera total, definitiva. Y es necesaria una segunda intervención, un segundo toque para que el milagro se lleve a cabo de manera completa. ¿Por qué es esto así? ¿Será que Claro. falló Jesús al principio? ¿Algo no anduvo bien? ¿Que tuvo que corregir el procedimiento? ¿Cómo entendemos este milagro en 2 toques? Claro, sí, alguien podría llegar a pensar que aquí falló el médico, tuvo que operar por segunda vez. Claro. Claro, pero aquí no, aquí hay una intención didáctica para explicar el mesianismo de Jesús y el discipulado. Es decir, aquí hay un proceso. Y entonces, si nosotros nos ponemos a revisar, vamos a descubrir aquí en el texto, y especialmente en el texto griego, que hay un proceso de utilización de verbos. Por ejemplo, vamos al verso 23. Dice, entonces tomando la mano del ciego le sacó fuera y escupiendo en sus ojos le puso la mano encima y le preguntó si veía. Este verbo ver es el verbo blepo, que es el verbo mirar, el verbo, por decir así, más simple, ¿ya? El ver o mirar. Luego, en el verso 24, él mirando dijo, veo a los hombres como árboles. Este segundo verbo, este segundo veo, es el blepo, pero ahora se agrega el verbo jorao. El verbo jorao está mezclado con el verbo oida, el verbo saber. Se mezclan en algún momento y producen un modo distinto, un verbo distinto. Es el oida. Entonces, ahora pasa, ¿no es cierto?, de ver, de blepo, pasa a jorao, a mirar, contemplar, observar y comprender, ¿no? Es decir, aquí hay un aumento de un simple ver, ahora a un mirar, pero con comprender. Luego en el verso 25, le puso otra vez la mano sobre los ojos y le hizo que mirase. Le hizo que mirase. Ese mirase es diablepo. Es decir, ahora ver más claramente y ver con agudeza. Y termina diciendo, y fue restablecido y vio de lejos, y claramente a todos, vio de lejos. Y el último verbo es emblepo. Es decir, aquí hay un procedimiento en el cual parte de una simple mirada en donde no ve casi nada y va aclarando su vista hasta llegar a tener su vista clara, poder dirigir la mirada en algo y ver todo. Entonces, aplicándolo al discipulado, la persona que recién conoce a Jesús ve poca luz, conoce algunas cositas, tiene que ir aprendiendo, después verá más claramente otras cosas y después verá más profundamente el mensaje. La luz llegará a su mente, a su corazón, para poder entender y comprender cosas que son ya más profundas y más difíciles. Qué interesante, ¿no? Porque hay por ahí una idea que a veces yo digo cuando tengo que presentar algunos temas, es que a veces nosotros pensamos que la obra de Dios tiene que ser automática, ¿no? Yo un día era así, al otro día soy distinto, ¿no? Y hasta cierto punto es así, pero en realidad la especialidad de Dios son los procesos, ¿no? Los cambios de a poco, ¿no? Entonces ahí es donde yo digo que al Señor le gusta cocinar a fuego lento a veces, ¿no? Porque eso va produciendo una mejor transformación de nuestro corazón. Claro. A medida que nosotros vayamos comprendiendo mejor al Señor, nosotros podemos tener una experiencia mayor con Él también.
Y eso es lo que se está expresando también en este milagro, que el Señor actúa a través también de procesos. A veces nosotros Claro. nos impacientamos porque el Señor no hace de una vez, ¿no? El Señor está en un proceso, el plan de salvación, el gran conflicto se está solucionando a través de un proceso un tanto largo a gusto de muchos de nosotros, pero es porque Dios conoce los tiempos y sabe lo que es mejor para cada Claro, uno. ahora aquí habían dos cosas que a Jesús le interesaba que los discípulos comprendieran. Primero, ¿quién era Él? ¿Quién era Él? Y en segundo lugar, que entendieran su misión. Entonces, aprovechó esta instancia de este ciego y lo sanó a través de un proceso a la vista de todos para decirle, miren, lo que yo hice con este ciego de sanarlo a través de un proceso lento, me gustó la expresión de a fuego lento, y esto es lo que ustedes deben entender quién soy yo y qué es lo que vine a hacer, para qué vine. Y entonces allí, por ejemplo, en el verso 31, y comenzó Jesús a enseñarle, ¿no? O la confesión del 27 en adelante. Claro, sí, ahí está. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea y Filipo, y en el camino le preguntó a sus discípulos, diciéndole, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron, uno, Juan el Bautista, otro es Elías, otro alguno de los profetas. Entonces le dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Entonces, la sanidad de este ciego apuntaba a eso. A revelar mejor quién es y su misión. ¿Quién era Jesús? Entonces, cuando Jesús le pregunta, bueno, ¿quién dicen los hombres? Y aquí utiliza otro método didáctico, ¿no? De lo conocido a lo desconocido. Y de lo más, a lo mejor fácil, a lo más difícil. Porque es fácil decir lo que piensan otros, pero a veces es difícil decir lo que pienso yo, lo que estoy pensando. Entonces Jesús quería aclararles quién soy yo. ¿Soy el Mesías o no soy el Mesías? Entonces, al preguntarle en el verso 27, ¿quién dicen los hombres? Bueno, ellos le dijeron uno que puede ser Juan el Bautista, otro Elías, en fin. Algunos de los profetas. ¿Y vosotros? Y ahí hubo silencio. Pero el que rompe el silencio es Pedro. Y Pedro dice lo que solo Dios pudo habérselo revelado. Tú eres el Cristo. El Cristo es decir, el Mesías. Tú eres el Mesías. Así claramente. Así es, hay una revelación directa de la identidad y el propósito de Jesús, ¿no? El venir a cumplir los propósitos de Dios, el Cristo, ¿no? El Cristo es el nombre griego para el Mesías, ¿no? El ungido. Y nuevamente Él ordena que no le dijeran esto a nadie. Y vemos, ¿no es cierto?, ese proceso justamente en que ellos al principio siguieron a Jesucristo, quizás con ciertos prejuicios al principio o dudas, pero a medida que va pasando el tiempo ellos lo van conociendo, ven sus obras, ven su ministerio, escuchan su predicación. Quizás uno podría decir, pareciera que no fue suficiente porque cuando Jesús es crucificado ellos se sienten muy desanimados, muy frustrados, no lograban entender todo, pero aún así Jesús sabe que ellos pronto van a abrir los ojos y darse cuenta de cuál es el propósito de su venida. Ahora aquí, en ese momento, en el contexto cultural de los judíos, era que ellos tenían problemas con el mesianismo. Es decir, ¿a qué venía el Mesías? Para ellos esperaban un Mesías que los liberara del poder romano, un libertador político, ¿no es cierto?, de la nación, pero no se proyectaban a un mesianismo espiritual del reino de Dios, sino que ellos querían derrocamiento del poder romano. Así es. Entonces, claro, lo podían ubicar como un Mesías, está bien, pero ¿y a qué vino el Mesías? Entonces, aquí comienza, ¿no es cierto?, un problema que el Señor tiene que ir desarrollando
y alumbrando su mente para decirles, miren, yo no vine a derrocar a los romanos, yo vine a otro plan, Claro. un plan salvífico. Y eso es tremendo porque él les dice, ¿quién piensa ustedes? Pedro dice, tú eres el Cristo, ¿no? Y Jesús no lo niega, lo acepta. Pero dice el versículo 31 que comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, ser muerto y resucitar después de 3 días. O sea, comienza a explicarles claramente lo que iba a suceder. Por eso uno a veces cuesta entender la reacción que ellos tienen al final. Porque Jesús les había dicho claramente todo lo que iba a decir y les decía claramente. Pero Pedro, que acababa de decir, tú eres el Cristo, comienza a decir, pero no, Señor, ¿cómo? ¿No? Por favor, si tú eres el Cristo, ¿no? ¿Cómo vas a estar sufriendo? ¿Cómo vas a permitir que te maten? ¿No? Entonces, Pedro comienza a tratar de convencer a Jesús que no haga eso, ¿no? Que es lo que él vino a hacer. Y ahora, después de haberle dicho, ¿no es cierto?, muy bien lo que había dicho, ahora le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Qué tremenda declaración. Claro. Ahora, en aquel tiempo, los judíos esperaban un mesianismo que los liberara del yugo romano. Pero hoy en día, aunque no está el imperio romano, pero ellos siguen pensando y esperando un Mesías que venga como rey. Ahora, el problema es, si yo quiero esperar al Mesías como rey, debo aceptarlo primero como el Mesías sufriente. Así es. No me será válido esperar al Mesías rey si yo primero no acepté a este Mesías que me puede salvar la vida, teniendo fe en Él. Todos los que sanó Él, los ciegos, los leprosos, los endemoniados, todos los que tenían problemas, el Señor primero los perdonó, los sanó, y ahora sí podían pertenecer al reino. Es decir, yo no puedo entrar al reino de Dios, esperarlo como rey, si yo no he sido transformado por Jesús primero. Así es. Y aquí es donde Jesucristo también comienza a decirles que seguirlo a Él no es algo simplemente de aceptarlo como Mesías, porque si Él como el Cristo estaba dispuesto a sufrir al padecimiento, ellos también debían estar dispuestos a lo mismo, ¿no? Y por eso se habla ahí, la lección nos habla del costo del discipulado. No es que Dios nos quiera cobrar algo, sino que seguir a Jesús produce ciertas situaciones difíciles para nosotros. Y vamos a hablar más de eso, pero después de regresar de nuestra primera pausa aquí en Lecciones de la Biblia. Ya estamos de vuelta en Lecciones de la Biblia. Estamos felices porque usted ha sido fiel con nosotros, ha podido escuchar nuestros programas, ha podido verlos. Gracias por sus comentarios, gracias por todos los saludos que nos llegan. Esperamos que este programa esté siendo de bendición para cada uno de ustedes. Pastor Óscar, antes de la pausa quedamos y comenzamos a hablar un poquito acerca de lo que significa seguir a Jesús. A veces creemos que seguir a Jesús es algo en que todo va a salir bien, ¿no? Si estamos con Jesús, hay un cantito que a veces cantamos y dice vamos a estar saltando por los valles, ¿no es cierto? Claro. Como que todo es alegría, todo está bien. Pero el cuadro que nos presenta Jesucristo es bastante distinto a lo que a veces nosotros nos imaginamos. A veces nosotros presentamos el Evangelio, si tú te entregas a Jesús, todos tus problemas se van a acabar, ¿no? Y todo va a ser color de rosa. Pero acá nos encontramos que el Evangelio, el seguir a Jesús, muchas veces, y quizás la mayoría de las veces, va a implicar ciertos sacrificios, ciertas dificultades. ¿Cuál es el costo de seguir a Jesús? ¿Por qué Jesús habla con este lenguaje tan fuerte, versículos 34 en adelante? ¿Qué nos puede decir, Pastor Óscar?
Bueno, el verso 34 se explica en parte con el 35. Dice el 34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Luego el verso 35, porque, y aquí viene, ¿cierto?, parte de la explicación, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Entonces aquí hay dos situaciones. Para seguir a Jesús, ser discípulo de Jesús, creer en Jesús, hacerse cristiano, en otras palabras, tiene un costo, el negarse a sí mismo. Es decir, yo ahora no vivo para mí, como decía el apóstol Pablo en Gálatas, ¿no es cierto? Donde dice, para mí el vivir es Cristo. Y ya no vivo yo. El morir es ganancia, dice. El morir es ganancia. Y ahora lo vivo todo para Cristo, ¿no? Entonces, la vida de un cristiano, el negarse a sí mismo, significa estar centrado en Cristo, no en Él. Porque de lo contrario, tendríamos la vida centrada en nosotros y nuestras ganancias para nosotros. Es decir, estamos tan preocupados de esta vida que yo quiero tener una buena profesión, ganar mucho dinero, ser feliz, como el joven rico, tener muchas posesiones, pero cuando se encontró con Jesús, se dio cuenta que no estaba dispuesto a pagar el precio. Dispuesto a pagar el precio. Entonces Jesús le dice, mire, la primera condición, negarse a sí mismo. Es decir, el yo dejarlo de lado, porque aquí tienes que centrarte en Jesús. Negarse a sí mismo y luego venir en pos de mí y tome su cruz y sígame. Ahora, estos verbos en griego, el negarse a sí mismo, están en un modo puntual. Y también el tomar la cruz. Pero me llama la atención que el sígueme está en un imperativo presente. También en griego existen los imperativos aoristos. Y alguien dirá, pero eso es una orden en pasado. No, la diferencia es... puntual y continuo. Claro. En donde hay un imperativo aoristo, ¿cierto? Es algo puntual. Y allí quedó. Pero el imperativo el imperativo presente es algo que se sigue repitiendo. Entonces, el sígueme es un asunto de todos los días. Nosotros tenemos que tomar una decisión de cada día el seguir a Jesús, seguir adelante. Yo tomé una decisión, debo seguir. Y ahí está, es una cuestión de fe. Porque algunas personas dicen, mire, yo asistí a la iglesia un tiempo, yo estuve creyendo en Jesús, pero después se me pasó. No, la fe es algo que debe asimilarse, cultivarla, pedirla a Dios y continuar. Porque acrecentarla. Acrecentarla. Porque la vida del cristiano es una vida de fe. Así es. Que nosotros muchas veces actuamos sin ver el resultado. Cada día muero al yo, decía el apóstol Pablo, ¿no? Así es. Y interesante esto de tomar la cruz, porque para nosotros, claro, sabemos que Jesús murió, que Él tuvo que cargar su cruz, ¿no? Nos parece una imagen fuerte, pero imagínense para los discípulos que todavía no entendían esto, ¿no? La cruz era un instrumento de tortura creado por los romanos y que era quizás el mayor símbolo de su sumisión al imperio, ¿no? De que Roma imponía su autoridad. Y ellos justamente seguían a Jesús para poder quebrar el dominio romano. Y Jesús está diciendo, ustedes tienen que tomar la cruz, o sea, estar dispuestos a sufrir el martirio, el sacrificio de lo que va a significar ser perseguido por los romanos, ¿no? Es algo bastante fuera de lo que ellos esperaban. Y eso es lo maravilloso, que esa cruz, que puede verse como algo difícil, ¿no? Generalmente cuando hablamos de la cruz, tengo que cargar mi cruz, lo asociamos con todas las calamidades, las desgracias de la vida, alguna enfermedad, ¿no?
pero Jesucristo llevó la cruz por amor y quizás cambió ese paradigma de ser un instrumento de tortura y sacrificio. La cruz pasa a ser la mayor demostración de amor Claro. y de entrega. Pero sí hay una diferencia, porque el Señor Jesús le dice, tome su cruz, no la mía, Ajá, porque correcto. la mía solo yo la puedo llevar. Y eso fue lo que le aclaró a Pedro, ¿no? Tú no puedes llevar mi cruz. La cruz de Cristo solo Él pudo llevarla. Por la misión, por el Exacto, sentido, el por alcance todo. de su sacrificio fue mucho mayor al nuestro. Claro. Por lo tanto, nuestra cruz es más pequeña. Nuestros sacrificios son menores y por eso que Jesús también le habla allí al pueblo y a su discípulo, diciéndole que llevad mi carga, porque mi carga es fácil. Es decir, únanse a mí, enjúguense conmigo, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Pero cuando ustedes están enyugados conmigo, y tú sabes que una carreta se tira por 2 bueyes, no por uno. Con uno no se puede, porque el yugo no va a permitir. Pero si van 2 bueyes tirando, sí el yugo va parejo y aliviana la carga. Por lo tanto, el Señor Jesús nos aconseja eso. Nosotros, con Jesús, la carga será más liviana. Nuestra cruz será más liviana. No que será color de rosa, pero será más liviana. El sacrificio es igual bastante porque dice que podemos llegar hasta perder nuestra vida. Dice, ¿no? Porque el que quiera salvar su vida la perderá. No significa que todos los que siguen a Jesús van a morir, digamos. Obviamente, si es que el Señor no viene antes, todos tenemos que pasar por la muerte. Pero estamos hablando de lo que significa la vida eterna finalmente, porque el que quiere, dice, el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Estar dispuestos a darlo todo, a perder la vida en el sentido de darlo todo por el Señor. No es que el Señor quiere que simplemente muramos, sino que se refiere al sacrificio, la entrega que deben tener los hijos de Dios. Claro, porque hay gente que tal vez pueden tener posesiones algunos, pero otros pueden tener cosas que no son tan valiosas materialmente, pero para ellos sí. Y eso a veces lo pueden poner en lugar de servir a Dios o de entregarse a Así Dios. es. Y además que cuando el Señor Jesús aquí dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Su vida. Y aquí podríamos esperar la palabra vida en griego, pero no está. Está la palabra psique, que esa palabra muchas veces se traduce como persona, como vida, como alma. Pero tenemos que aclarar que se refiere a la persona. Integral, completa. No un alma allí, un ser espiritual, etéreo. No, nada de eso. A la vida. A la vida real, al sí. cuerpo real. De eso está hablando el Señor. Así que cuando alguien muere, su cuerpo real, esa vida, esa persona, dejó de ser y ahora tiene que ser sepultado. No es que se va al cielo. Así es. No hay un alma que se va al cielo. Hay un alma que murió y es sepultada. Hemos estudiado aquí en el programa varias veces ese tema, ¿no? De que la manera en que el Señor nos creó y qué va a pasar con nosotros después de la muerte. Y por eso aquí hay una alusión a eso, ¿no? La vida y la muerte al seguir o no a Jesús. Ahora, en el capítulo 9, pareciera que se continúa el tema diciendo, bueno, si ustedes quieren seguirme a mí, beber la copa que yo voy a beber, ¿no es cierto?, cargar su cruz, de alguna manera ellos necesitaban confirmar y comprender la naturaleza de lo que Jesús estaba enseñando. Y el capítulo 9 comienza con una declaración interesante, que es como la conclusión de lo que Jesús viene diciendo respecto a lo que significa seguirlo. Y dice, de cierto os digo que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto que el reino de Dios ha venido con poder. ¿Cómo entendemos aquí esta declaración, no? Porque
muchos han dicho, bueno, aquí Jesús está anunciando que Él va a regresar a su segunda venida antes de que mueran los que estaban ahí presentes, pero resulta que todos los que estaban ahí presentes, incluidos los apóstoles, los discípulos, ya murieron y Jesús no ha regresado. ¿Cómo entendemos este texto a la luz de lo que viene después, ¿no es cierto?, aquí en el capítulo, ¿no? Claro. En verdad que allí en el verso 2 dice, 6 días después, ¿no? 6 días después de esa declaración, en donde algunos no iban a ver La muerte. la muerte. Entonces comenzaron a decir los discípulos, bueno, ¿será que algunos irán a quedar vivos hasta que el Señor Ajá. regrese? Y dice que tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, a los 3 principales más cercanos. De paso, A los regalones. claro, de paso, un pastor o un anciano de iglesia no puede hacer discriminación, pero puede tener algunos más cercanos, más de confianza. Eso no es malo. Exacto. Eso no es malo. Había una mayor responsabilidad como líderes del grupo, tal vez, ¿no? Exactamente. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Así es. Y entonces dice que los toma y los llevó a solas a un monte alto y se transfiguró. Verso 3, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, blancos como la nieve, tanto que ninguno lavador en la tierra podía hacerlos tan blancos. Y allí apareció Elías, Moisés, estaban conversando, y Pedro, ¿no es cierto?, interviene, maestro, dice, es bueno que aquí hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías, porque no sabía los que hablaba, pues estaban espantados. Bueno, en realidad que Jesús cuando dijo eso, que algunos verían su gloria sin ver la muerte o antes de ver la muerte, estaba hablando de esta transfiguración. Iban a ver a Cristo en gloria, porque Cristo allí se transfiguró y se transformó como aquel que ha de venir en el futuro y como aquel que tenía gloria en el pasado, antes de venir a esta tierra. Tremendo. Dentro de su encarnación humana, Él manifestó su gloria, ¿no? Es interesante que aparecen también Moisés y Elías, que son símbolos también de aquellos que van a ser llevados al Señor. Algunos van a resucitar, como el caso de Moisés. La Biblia dice, ¿no es cierto?, que Él fue resucitado. Y algunos simplemente van a pasar al reino en la segunda venida sin haber gustado la muerte. Entonces, hay una alusión aquí, ¿no es cierto?, a esto que Jesús acaba de decir. Pero en este caso se cumplen los discípulos a través de esta mirada, ¿no? Que Jesús se transfigura, aparece, ¿no es cierto?, con Moisés y Elías, todo un testimonio de que lo que Él está enseñando es verídico y que así como lo están viendo en ese momento, lo verán en el futuro, en la segunda venida. Ellos ya tuvieron un adelantado y pudieron ver la gloria del Señor, que es lo que se refiere al versículo 1. Claro. Pero nos demuestra que todavía hay una revelación acerca de Él que queda en el futuro y que debemos esperar. Sí, el Señor Jesús quería mezclar 2 cosas aquí también. Una era que quería fortalecer a los discípulos con esta transfiguración para que ellos confiaran que realmente Él era el Mesías, ese Hijo de Hombre que vino a esta tierra, porque ese Hijo de Hombre, el primero que lo vio así por decir como Hijo de Hombre, fue Daniel, el profeta Daniel. Así es. 500 años antes de Cristo, el profeta Daniel vio a uno como Hijo de Hombre allí en el capítulo 7. Así es. Entonces, los rabinos decían, ese Hijo de Hombre que es divino, humano, va a venir a la tierra y nos va a liberar. Así es. Vino ese Hijo de Hombre. Entonces, para probar que Él era divino humano, se transfiguró. Para estos 3 de confianza. Pero aquí el tema de conversación no era cualquiera. No era, mira, cuando yo estaba en la gloria y ahora estoy acá. No. Lo Era que venía. hablar de su pasión. Y en el capítulo 9 de Lucas, capítulo 9, verso 31, dice así. Dice, ¿quiénes aparecieron? Bueno, 30 y 31. Y aquí 2 varones que hablaban con él,
los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y esa palabra partida es el Éxodo. El Éxodo. Nosotros sabemos que Israel, para ser libertado de Egipto, primero tuvo que producirse el Éxodo. Pero para producirse el Éxodo tuvieron que matar un cordero. Sin ese cordero no había Éxodo. No había eso. Interesante. Vemos aquí, ¿no es cierto?, una manifestación del Señor acerca de lo que viene en el futuro. Lucas enriquece, ¿no es cierto?, el contexto. Creo que hay algunas cositas más que podemos decir, pero se nos acabó el tiempo de este bloque. Así que manténgase aquí con nosotros, que inmediatamente volvemos para poder ir finalizando algunas ideas en el programa Lecciones de la Biblia. Hola amigos, antes de continuar con el tema de hoy, quizá alguna vez te hayas hecho las siguientes preguntas. ¿Será que Dios existe? ¿Es la Biblia un libro confiable? ¿A dónde vamos después de morir? Si estás buscando respuesta a estas preguntas, hemos preparado la guía de estudio En Busca de la Verdad. A lo largo de sus 15 lecciones encontrarás las enseñanzas de Dios para tu vida. Para solicitarla solo debes escribir al número que está apareciendo en pantalla o también lo puedes hacer ingresando a nuestro sitio web. Que el Señor te bendiga. Y estamos de vuelta ahora al tercer y último bloque de esta semana en Lecciones de la Biblia. No olvide contactarnos para poder solicitar sus lecciones, sus cursos a través de la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo. Hay interesantes lecciones, interesantes cursos que usted puede solicitar gratuitamente gracias a nuestros ángeles de esperanza, a fin de que usted pueda estudiar y comprender más lo que la palabra de Dios dice y pueda usted comprender también mejor cuáles son los propósitos de Dios para su vida. Así que no olvide poder solicitar estos materiales a Escuela Bíblica Nuevo Tiempo en la información que aparece en pantalla. Querido pastor, hablamos de la transfiguración y sucede algo que termina la transfiguración y al bajar del monte se encuentran con una escena bastante interesante según el capítulo 9 de Marcos. Si nos puede recordar qué es lo que sucedió allí. Claro, aquí un padre trae un hijo endemoniado. Y entonces allí en el verso 20 dice, se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, lo sacudió violentamente al muchacho, quien cayendo en tierra, ¿no es cierto?, se revolcaba y echando espumarajo. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que esto sucede? Él le dijo, desde niño. Muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Aquí viene un padre, ya yo creo desanimado, nadie lo podía ayudar. Y ahora se presenta ante Jesús y le dice, mira, tú, maestro, si puedes, si tienes las capacidades, lo puedes hacer. Pero Jesús le responde para darle una lección. Y le dice en el verso 23, Jesús le respondió, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Hay una condición, ¿no? Claro. Lo condiciona el Padre, pero Jesucristo le dice, bueno, en realidad la condición la tienes tú, ¿no? Claro, la condición no estaba en Jesús, la condición estaba en Él. Si cree, todo es posible. Así es. Así que a veces, cuando nosotros pensamos condicionar a Dios, no es lo correcto. Si algo no sucedió, algo no estuvo bien en nosotros o simplemente tenemos que esperar. Así que aquí hay una lección de fe, que el padre tuvo que aprender porque en el verso 24, e inmediatamente el padre del muchacho dijo, creo, pero después agrega algo, ayuda mi incredulidad. Hay una manera que el Padre sabe, ¿no es cierto?, que hay algo
que Jesús puede hacer, pero pareciera no estar del todo convencido, todavía no entrega su corazón totalmente al Señor, y el Señor lo ayuda ahí, ¿no es cierto?, para que pueda confiar más en Él. Así es. El capítulo 9 continúa después de esto con un nuevo anuncio de Jesucristo, solo que a diferencia del capítulo anterior, en donde se anunciaba que el Mesías tenía que padecer mucho, decía el capítulo 8, versículo 31, el Hijo del Hombre le es necesario padecer mucho, ser desechado por los ancianos, ¿no es cierto? Al final dice ser muerto y resucitar después de 3 días. Ahora el Señor añade un elemento y dice en el versículo 31 que les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. O sea, eso que Jesús iba a padecer sucede porque alguien lo iba a entregar. En otras palabras, ya se está anunciando aquí la traición que iba a sufrir Jesucristo. Claro. En realidad que ese verbo está en tercera persona singular, porque está aludiendo a alguien en forma especial. Particular, claro. Particular. Aunque Marcos, cuando él escribe, ya tiene el conocimiento de todo lo que había ocurrido, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que allí, en el capítulo 3 de Marcos, vamos a revisar esa cita, en el capítulo 3 de Marcos, verso 19, mencionando a los discípulos, en el verso 19 dice, y Judas Iscariote, el que le entregó. Ya, se anunciaba ya. Se anunciaba, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, se entiende en esta narración que Marcos ya tenía toda la información para poder comenzar a escribir después de la crucifixión de Cristo, mucho después. Entonces, aquí, en el capítulo 9, verso 31, 9:31, ¿no es cierto? Dice, el Hijo del Hombre será entregado, es decir, por alguien, en mano de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. Esto de resucitar todavía no estaba bien claro para no los lo podían discípulos. entender. ¿Cómo puede ser que el Mesías, el Cristo que ellos están esperando, iba a padecer, iba a sufrir, iba a morir y luego iba a resucitar? Yo creo que, siendo honestos, quizás para muchos de nosotros también hubiese sido difícil entender, ¿no? Poder asimilar lo que Jesús está diciendo, pero claramente Jesús les está explicando lo que va a suceder y por alguna razón ellos no lograron asimilarlo, no lograron comprenderlo y finalmente Claro. terminaron siendo chasqueados frente a Pero lo aquí que había sucedió. cierta culpa de los maestros, porque los saduceos, que eran los principales maestros, ellos no creían en la resurrección. Así es. Entonces la enseñanza que el pueblo tenía era esa. Además, cuando Cristo le dice que Él tendrá que padecer, tendrá que ser entregado en manos de pecadores, en fin, pero después resucitará. Y el verbo aquí es un verbo presente, es un futuro medio, es decir, por mí mismo voy a resucitar. Eso es lo que le está diciendo. Claro, Jesús antes, o en otro evangelio, Jesús lo había dicho claramente, allí en el evangelio de Juan, capítulo 10, Jesús le dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Entonces, en otras tomar. palabras, después de muerto, se resucitará él mismo, ¿no es cierto?, al 3er día, ¿no? Esa es la voz reflexiva o media, ¿no? Claro, entonces eso está indicando un mesianismo divino humano, porque pudo morir, pero finalmente podrá resucitar por sí mismo. Así que aquí claramente ya los discípulos tienen que entender que el Mesías vino a sufrir, a padecer como sustituto nuestro y no vino como rey. Entonces el problema de los judíos actualmente, que lo esperan como rey, eso no sucedió porque no tenía que suceder en la primera venida. El profeta Isaías lo demostró
claramente en Isaías 53. Es todavía un evento futuro, ¿no? Luego, ya que está Jesucristo hablando acerca de sufrimiento, padecimiento, muerte, y cómo los discípulos tienen que tratar de asimilar esto, sucede algo interesante, que cuando uno reconstruye el relato, se da cuenta cómo los discípulos a veces malentendían o torcían algunas cosas que Jesús decía. Dice el versículo 33 que llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué discutí entre vosotros por el camino? ¿No? Yo imagino en esas largas caminatas que usted mencionaba recién, de kilómetros y kilómetros, en algún momento el grupo que debía ser unido quizás se separaba, algunos quedan más adelante, les decía: sigan ustedes, nosotros vamos atrás y los alcanzamos, ¿no? En algún momento se separan de Jesús y ellos comienzan a conversar. Y Jesús les dice: ¿qué estaban discutiendo? Yo creo que se sintieron sorprendidos. ¡Ay, no! Jesús se dio cuenta, ¿no?, de algo. Y claro, ellos habían estado discutiendo, dice el versículo 34, ellos callaron porque por el camino habían discutido entre sí, sobre quién habría de ser el mayor. O sea, la discusión acá no es en cuanto al que iba a ser mayor de edad o mayor de porte, porque eso ellos lo sabían, sino el mayor en importancia, el mayor en cuanto a jerarquía, refiriéndose al reino de Dios, ¿no? Jesús iba a establecer un reino, ellos pensaban que iba a ser el Mesías. Bueno, ¿y quiénes iban a gobernar con él? ¿Quién iba a ocupar el puesto de mayor grado, de mayor importancia dentro de su reino? Y ellos comienzan a discutir. ¿Cómo resuelve Jesús esta situación? ¿Cómo responde Jesús esta pregunta que le hacen los discípulos? Claro, bueno, aquí Jesús le responde, verso 35. Dice: entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, es decir, primero le dijo: mire, siéntense, porque esto es bien serio lo que tenemos que conversar. Así que sentadito les dijo: mire, escuchen, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todo y el servidor de todo. Y tomó un niño, verso 36, lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Bueno, hay personas que les gustan los cargos elevados. Se alimentan de esa vez. Si yo no estoy allí, entonces no. Si yo no soy anciano de iglesia, no. ¿Cómo voy a ser diácono? Claro. Y tal vez entre pastores también, ¿no? Entre pastores alguno podría decir a algún colega: si yo no soy presidente, entonces no. Claro. Si no soy secretario, entonces no. Exacto. Pero Jesús dijo: mire, el que quede como el mayor será vuestro servidor. Esa es una lección para todos, administradores y feligreses. Todos se rigen por el mismo principio. Si usted quiere ser el anciano de iglesia, tiene que ser el servidor de todos sus hermanos. Estar dispuesto a darlo todo por ellos. Y si un hermano lo llama a las 2 de la mañana, escúchelo. Claro. Y pastor, usted pastor, también tiene que tener corazón de pastor. Así es. Porque Jesús pasó noches en vela, ¿no es cierto? Y usted tiene que estar dispuesto a ser servidor. O sea, el mayor en el reino de los cielos es aquel que está dispuesto a dejar de lado sus comodidades, aquellas cosas que piensa que son mejor para él, para buscar las que Dios quiere para él y para poder servir a los demás. Un mensaje muy, muy interesante. Y como resultado de este diálogo, Jesús comienza a hacer algunos comentarios en cuanto al cuidado, por así decirlo, ¿no es cierto? Y a lo que significa ponerse de su lado, ¿no? Y está ahí el tema cuando dice el versículo 39, o sea, le vienen a preguntar a Jesús en el versículo 38, diciendo que hay personas que están haciendo milagros en su nombre, ¿no? Que están expulsando demonios. Y Jesús, ¿no es cierto?, le dice que ellos en realidad estaban haciendo de alguna manera su obra.
y uno no debiera limitar la obra que Dios puede hacer por fuera del círculo oficial, por así decirlo, Claro. ¿no? Y ahí es donde aparece también del versículo 42 en adelante el peligro de hacer caer a otras personas, a los niños especialmente, ¿no es cierto?, esos pequeñitos que lo puso de ejemplo ahí Jesucristo, para que ellos puedan, para el peligro que está en ser tropiezo para estos niños, ¿no? Cosa seria es ser tropiezo para otras personas. Claro. Que alguien se pierda porque yo reflejé mal el carácter de Cristo. Creo que son pensamientos bastante fuertes que podríamos tener. Sí. Nosotros, es decir, en nombre de Cristo pueden ser hechas cosas bien hechas y otras mal hechas. Como nosotros no podemos juzgar el corazón, que solo Dios puede juzgar eso, entonces si alguien está predicando en nombre de Cristo, el Señor Jesús dijo, déjenlo. Él es el encargado de juzgar. Pero si alguien está predicando en nombre de Cristo y enseñando algo falso, nosotros no debemos consentir con eso. No podemos consentir en eso. En eso tenemos que tener claridad y hacer la diferencia. Por eso es tan importante para el Señor que nosotros tengamos cuidado de cada persona y que nosotros nos pongamos también al servicio de eso. Pastor Oscar, lamentablemente el tiempo se nos ha ido. ¿Qué mensaje, qué invitación usted quisiera dejarles a nuestros televidentes en esta semana? Mis amigos, en realidad que esta semana hemos estado aprendiendo de Jesús. En primer lugar, que nosotros no solo debemos reconocer a Jesús como el Mesías, sino también su misión y sus principios. Y uno de esos principios es el negarse a sí mismo, la abnegación y también ser humildes, no orgullosos, porque debemos tener el corazón de un niño. Muchas veces podemos tener problemas con alguna persona, con algún hermano, y debemos ser suficientemente humildes para saber perdonar, ser como un niño y actuar con corazón sincero y limpio, porque eso es lo que el Señor quiere. Cuando una persona actúa como un niño en la maldad, frente a la maldad, el Señor puede utilizar ese corazón y esa vida. De lo contrario, si es una persona orgullosa, Dios no la puede usar. Así que el Señor quiere estos principios en nuestra vida. Cuando hemos aceptado a Jesús, debemos tener una vida semejante a Jesús. Tal vez no igual, pero semejante a Jesús. Así que por eso quiero invitarte a que oremos para que nuestro carácter, nuestra personalidad vaya siendo modelada en las manos de Jesús. Oremos. Señor y Padre Santo, Señor, gracias te damos por tu Hijo Jesús, que vino a esta tierra para salvarnos. Pero ahora tenemos que aprender de Jesús. Señor, permite que estos principios de vida que tú dejaste puedan guiar nuestra vida y podamos ser dirigidos por ti en todo momento. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Oscar. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Los esperamos la próxima semana para otro programa de Lecciones de la Biblia.